Inicio agradeciéndoles a todos los participantes que se conectaron a nuestra primer webinar del año. Ya son varias webinars que tenemos presentando a varios colegas experimentados en FED y también no experimentados en FED que apenas inician. Y pues ahorita les damos la bienvenida a la doctora María Eugenia Márquez. Ella es educadora e investigadora en el área de química y la didáctica de ciencias experimentales. A la doctora Miriam Villegas, profesora asociada en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina. Y el día de hoy nos presentan Jugar el juego de la ciencia, FED y el aprendizaje pleno. Bienvenidas a las dos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, sí, a todos por darse el tiempito de estar acá acompañándonos. Empezamos, comparto pantalla. Empezamos, exactamente, empezamos. Y bueno, en la introducción, como siempre, esta serie es para ustedes y se hace para ustedes realmente que están ahorita con nosotros participando. Es un punto de reunión donde los educadores de ciencias, por ahí ya no se ve mi presentación o qué está pasando, sí, donde los educadores de ciencias y matemáticas intercambian estrategias, metodologías, vivencias pedagógicas en un entorno utilizando las simulaciones FED. Está a cargo de May y una servidora, Areli García. Bueno, la convocatoria está abierta. Si quieres participar con nosotros, escanea por favor el código QR, mándanos un mensajito. Ahí vamos a estar al pendiente y será un privilegio platicar contigo para que puedas presentar tu estrategia o tus actividades. Este webinar es parte de la iniciativa de FED Global que busca mejorar la calidad de la educación global en matemáticas, en ciencias, aumentando el acceso y el impacto de las simulaciones FED en todo el mundo. Vamos a presentar a la primera ponente. Ella es la doctora María Eugenia Márquez, educadora e investigadora en el área de la química y la didáctica de las ciencias experimentales. Es una apasionada por la formación de formadores y estudiantes de carrera de ingeniería. Está interesada en la enseñanza de las ciencias en entornos digitales mediados por tecnología y además es FED Fellow de Argentina del año 2023. Presentamos a la doctora Miriam Villegas. Ella es profesora asociada en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina, con más de 30 años de experiencia docente. A ella le interesa la formación docente, la innovación y la investigación en el área del aprendizaje de las ciencias naturales. Ella es FED Fellow del año 2022. También es de Argentina. Y pues iniciamos. Muchísimas gracias. Iniciamos con esta webinar enseñando con FED, jugar el juego de la ciencia FED y el aprendizaje pleno con Eugenia y Miriam. Dejo de compartir. Hola Areli, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto, gracias por la presentación. Para nosotras con Miriam es un placer estar con ustedes. Tengo que confesar que hace mucho veníamos planeando De este Buenos webinar. Aires, somos del interior. Eugenia es de San Rafael, Mendoza, y yo de San Luis. Estamos más cerca de la cordillera que del mar Atlántico, vamos a decirlo así. Bueno, ahí empezamos. Así como dijo Areli, el seminario se llama Jugar el juego de la ciencia, FET y el aprendizaje pleno. Bueno, este es un poco el camino que vamos a seguir. Vamos a refrescar el objetivo que nos pusimos al proponer este webinar. Vamos a conocer un poquito a David Perkins. Vamos luego a trabajar las ideas generales de aprendizaje pleno. Vamos a describir los 7 principios que determinan este aprendizaje pleno. Los vamos a listar a todos y sobre algunos vamos a trabajar en forma más profunda, tratando de hacer un puente entre el aprendizaje pleno y las simulaciones FET. Luego vamos a mirar lo mismo, el aprendizaje pleno, pero desde las simulaciones FET. Vamos a hacer un primer intento de un checklist o un chequeo para consejos que nos pudieran servir para un diseño de actividades en el marco del aprendizaje pleno y por supuesto al final algo de bibliografía y también al final
Les vamos a poner un código QR, dos códigos QR, uno para que se puedan bajar esta presentación en formato PDF y también para que tengan el link directamente de la presentación y les quede este material. Recién se cruzaron las dos voces, perdón. Bueno, les decía que un gusto estar con ustedes compartiendo este webinar que hace bastante tiempo habíamos pensado junto a Miriam poder desarrollarlo porque son dos áreas que nos apasionan muchísimo. Así que bueno, nos propusimos como objetivo de este webinar analizar justamente cómo las simulaciones FED pueden potenciar el aprendizaje pleno. Por eso nos gustaría, bueno, pensamos que algunos de ustedes o muchos de ustedes pueden conocer esta propuesta de aprendizaje pleno de David Perkins, pero si no están súper invitados a enamorarse hoy y después hacer doble clic en toda su propuesta porque es maravillosa. Y la idea también es como traducir cada principio en decisiones concretas porque nosotros queremos realmente centrarnos en el diseño didáctico. Y justamente sabemos que nuestros grandes marcos teóricos son el aprendizaje activo y la indagación. Entonces, la idea es esto de mirar el aprendizaje pleno a la luz de FED. Por eso justamente hoy venimos a esto, ¿no? A mirar las simulaciones FED con los lentes de los 7 principios de David Perkins y por otro lado a hablar de diseño didáctico. Es la propuesta clara y es lo que esperamos que disfruten hoy. Muy bien. Como dice el objetivo y también el resumen propuesto a este webinar, el que nos va a acompañar en todo este webinar es David Perkins. Él es matemático, docente e investigador de la Universidad de Harvard. Él estudia primero matemática y tanto su grado como su posgrado en el MIT. Y a que no saben en qué tema, inteligencia artificial, estamos hablando de la década del 70, y él dice cuando cuenta un poco su historia de cómo llega a luego dedicarse a lo que sería un poco el aprendizaje, la psicología del aprendizaje, él dice que cuando tiene que ponerse a pensar qué significa ser inteligente o cómo hacer que una máquina sea inteligente, es cuando él se mueve de la matemática pura, digamos, hacia la psicología. Y ahí con Gartner fundan en Harvard lo que se llama el Proyecto Cero. En la presentación le hemos puesto un link por si alguien quiere visitar el Proyecto Cero, ya tiene muchos años, siguen trabajando. David Perkins en este momento es profesor emérito de la Universidad de Harvard, pero sigue haciendo algunas participaciones. Todo material que encuentren en la red de él, léanlo, escúchenlo, porque realmente es de altísima calidad. Por supuesto que nosotras nos sentimos muy identificadas con él, porque venimos un poco de las ciencias duras y también nos hemos movido hacia las didácticas. Aquí puse una frase que un poco lo representa, que es esta, ¿no? Nos representa en las dificultades que sabemos que existen en el aula, ¿no? Dice, a veces la transferencia falla tan rápido que al cruzar el pasillo del aula de matemática al aula de ciencias, el estudiantado olvida la matemática, ¿no? Y aquellos que enseñamos física y química lo sabemos. Este es un poco nuestro compañero de viaje en este webinar. Entonces, Bueno, lo primero ahora que vamos, dale. sí, bueno, una invitación como es muy, muy simple y muy rapidito, que escriban en el chat si ya conocían a David Perkins, si han leído sobre él, a lo mejor no con el aprendizaje pleno, pero sí con otras obras que tiene, porque no es la única. A ver qué nos dicen, que no la conocía. Ahí hay un sí. Perfecto. Bien. Bueno, la idea es hoy presentarles algunas ideas poderosas que para nosotras tienen mucha potencia. Justamente tienen la presentación para luego profundizar donde ustedes quieran y obviamente que vamos a quedar a disposición de lo que necesiten, ¿sí? Bien, gracias por responder a todos. Sigamos. Entonces vamos a hablar no profundamente, sino destacando las ideas principales de este libro que se llama El aprendizaje pleno de David Perkins. Y una de las preguntas que el libro trata de contestar es, ¿qué es aprender? Si tuviéramos que hacer un resumen de qué se trata este libro,
Lo que David Perkins hace en él es destacar la importancia de ir más allá de un aprendizaje superficial, sino tratar de ir a un aprendizaje profundo y significativo, que todos sabemos que es en definitiva lo que todos queremos, ¿no? La idea poderosa de este libro es que el aprendizaje debe ser un proceso activo, intencional y conectado con la vida real, donde los estudiantes se conviertan en aprendices plenos, capaces de aplicar lo que han aprendido en contextos diversos y complejos. En esto de aprendices plenos significa claramente el aprender a aprender. Del libro hemos destacado dos conceptos más o dos ideas más. Una es lo que entiende Perkins por comprender. Él dice que comprender algo significa ser capaz de explicarlo aplicado a contextos nuevos, diversos, en forma flexible, es decir, trasladar todo ese conocimiento que se trabaja en el aula a otros ámbitos fuera del aula o a otras disciplinas. Por eso para él es tan importante la interdisciplina o la transdisciplina. Por otro lado, también él dice que el aprendizaje pleno no es no es una teoría, no es un modelo, simplemente dice es un marco práctico, y la palabra práctica también es importante para él, de acción estructurada. Es como dar ideas que ayuden en forma práctica con estos 7 principios a tratar de lograr una comprensión dentro del aula. Y las otras dos ideas que por ahí pueden surgir también a lo largo del webinar son dos palabras que él suele usar y que las menciona en el libro. Una es que elementitis, él dice que la educación tiene dos problemas. Una se llama elementitis y la otra se llama acerquitis. La elementitis, él dice que son estas cosas que nosotros, esto que hacemos en el aula, como en forma atomizada, como pedacitos, como un rompecabezas desarmado, pero que los estudiantes nunca llegan a saber ni siquiera qué es lo que forman al unirse, ¿no? Entonces, con componentes de aulas que están atomizados y están desconectadas. ¿Esto significa que ver los pedacitos está mal? No. Lo que él dice es que eso no es lo único que debería pasar en el aula. Y la otra palabra que es la que él llama cerquitis es aprender acerca de algo sin aprender haciéndolo, ¿no? Entonces, un conocimiento que no tiene unión con la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Qué sé yo, por ejemplo, leemos sobre teorías científicas, pero no pensamos como científicos. De alguna manera, él lo que critica es de no llevar el pensamiento científico al aula. Con esto no queremos decir que esto es siempre, ¿no? Yo soy optimista, creo que vamos mejorando, pero de esto se trata un poco un súper resumen o de las ideas principales de lo que trata el libro Aprendizaje Pleno. Y como les dije recién, en el libro se trata de dar un marco de principios, que son 7, que él dice son como ingredientes para llegar a ese aprendizaje pleno. No sé, Euge, si querés agregar algo. Que simplemente la idea de hoy es, obviamente que el que esté escuchando puede decir cuánta información podemos leer el libro, pero la idea es que retomemos justamente estas ideas poderosas y que puedan llevarse como las herramientas que propone Perkins, porque ya van a ver que son muy superpoderosas, así que tranqui que vamos a llegar a buenos puertos. Pero bueno, la idea es que vayamos un poco conociendo, pero ahora vamos a hacer un doble clic en cada uno de esos 7 principios y después vamos a profundizar en 3 de ellos, ¿sí? Así que bueno, presentemos los principios. Fíjense que acá nosotros vamos a presentarlos en un orden, pero justamente David Perkins dice que el orden no es estrictamente necesario, ¿sí? Pero nosotros hemos respetado el orden del libro. El primer principio se llama jugar el juego completo. Vamos a ir presentando uno a uno y vamos a profundizar en 3 de ellos para no hacer tan larga la cuestión. El segundo principio tiene que ver con que valga la pena jugar. El tercer principio se denomina trabajar en las partes difíciles. Ya van a ver qué interesante todas estas propuestas. El cuarto principio es jugar de visitante. El quinto principio es descubrir el juego oculto. El sexto principio es aprender del equipo y con el equipo. Y el último principio, que es el séptimo, habla de aprender el juego de aprender.
A ver, hay una aclaración interesante acá, que es que justamente todos sus ejemplos y análisis los hace a través del béisbol. Nosotros hemos hecho el ejercicio de hacer la transferencia al fútbol, ya que es nuestro deporte, digamos, más importante en Argentina, o por lo menos con el que somos más conocidos. Así que van a encontrar ahí una analogía, pero los que lean el libro o lo han leído saben que el béisbol es el deporte al que él hace referencia. De estos 7 principios vamos a profundizar en 3: el jugar el juego completo, el trabajar en las partes difíciles y por último, el de aprender el juego de aprender. No es porque los otros no parezcan súper interesantes, pero es porque el webinar no puede ser tan largo. Bien, Eugenia, una interrupción, discúlpame. ¿Podrían poner la pantalla en completa para que la puedan apreciar mejor? a ver, yo pensé que estaba completa, ¿no? Se Ay, ve, es se verdad, alcanzan a ver las pestañas en la parte de arriba. sí, tenés razón, ahí está, ahora sí. Ahí está. Sí, perdón. Sí, Gracias. gracias, Aureli, muchas gracias. Muy bien. Yo voy a comentar sobre el primer principio que se llama jugar el juego completo. Un poco la palabra nos da el nombre nos dice de qué se trata. Si vamos al ejemplo del fútbol, dice en lugar de 40 minutos de pases aislados, qué sé yo, entre pares de jugadores, el ejemplo de este principio sería jugar un partido reducido de 3x3 donde haya un arco, donde haya roles, haya decisiones y un objetivo, ¿no? Aunque el espacio sea pequeño, aunque no sea un equipo completo, aunque sean niños pequeños y no necesariamente profesionales. Si uno quisiera ahondar un poquito sobre qué significa o qué podemos decir de este principio a partir del libro, como les dijimos al principio, habría mucho para decir, pero estamos rescatando las ideas principales para después llegar hasta FET. Cuando uno piensa en este principio, dice es usar la versión accesible del juego completo desde el inicio y atrevernos a una experiencia umbral. Él, cuando habla de experiencia umbral, significa superar esa desorientación inicial y animarse a entrar en el juego completo. Él habla no solamente del aprender ciencias y matemáticas, ciencias naturales y matemáticas, sino también a lo que querramos aprender, ya sea música, un deporte o arte. Dice, un ejemplo en el arte sería, y bueno, voy el primer día y pinto un cuadro, aunque no sea perfecto, aunque no sea grande, aunque sea con algunos elementos. Pero animarse a jugar el juego completo. ¿Qué significa esto si uno lo piensa en las matemáticas y las ciencias naturales? Proponer un problema auténtico, y acá lo de auténtico tiene que ver con nuestra vida cotidiana o con la vida de nuestros estudiantes, según donde cada uno viva. Modelizar, argumentar, estimar, ¿no? Antes de solamente sacar cuenta, ¿no? Qué sé yo, ejemplo, ¿cuánta pintura necesito para esta pared, aunque todo no sea perfecto mi conocimiento sobre áreas? Y en relación a las ciencias naturales, iniciar con alguna pregunta investigable. Todos sabemos lo importante que es plantear buenas preguntas. Entonces, si tenemos una pregunta investigable, más evidencia, más explicación. Entonces, antes de dar los conceptos, antes de las definiciones, antes de las fórmulas, habremos llevado un poquito de ese ser científico al aula, ¿no? Ejemplo, ¿de qué depende el periodo? Esas son preguntas medio clásicas, ¿no es cierto? ¿De qué depende el periodo de un péndulo? Antes de formular de qué depende, digamos, el periodo de un péndulo, ¿no? Haciéndolos un poco científicos desde el primer día. En este ejemplo que voy a desarrollar en FED, como les dijimos, el principio uno lo vamos a profundizar un poquito. Vamos a usar esta que la trajimos porque es un clásico de FED, además de que es una de mis preferidas, que es la energía en una pista de skate. Seguramente los conocen, especialmente los que enseñan física. Esto tiene varias variables: cambio de masa, fricción, etcétera, incluso cambio de forma. No voy a ahondar en esto. Vamos a volver acá. Pero entonces la pregunta es, jugar el juego completo utilizando FET, ¿cómo nos podemos imaginar una actividad en relación a este principio usando FET?
Entonces hemos dividido este ejemplo en tres partes, respetando aquello que sabemos que funciona bien en el aula, que es actividades previas al uso de la simulación, actividades con la simulación y actividades de cierre posterior al uso de la simulación. Entonces acá les voy a mostrar algunas ideas que traemos, por supuesto esto es muy amplio y es simplemente un ejemplo, no está en un formato de plantilla para el estudiante, sino más bien en un formato más de docentes para hacernos pensar. Entonces, un inicio usando FET para el primer principio sería, con tu equipo elegí una pregunta, ahí pusimos tres, de qué depende la rapidez en el punto más bajo, es como un ejemplo, qué hace la fricción con la altura máxima, la energía térmica, qué condiciones permiten completar este loop o un salto, por ejemplo. Por supuesto que estas preguntas dependerán del nivel del estudiante, dependerán de mis contenidos, etcétera. Incluso en esta primera instancia podríamos pedirles a los estudiantes que ellos piensen qué cosas puede contestar la simulación. Siempre, por supuesto, con unos primeros 5 minutos de trabajo previo en la simulación. Bueno, estas cosas seguramente ya las han escuchado en webinars anteriores. Antes de contestar estas preguntas con la simulación, les pedimos un diseño previo, ¿no? Que es un poco lo que hace el científico, ¿no? Antes de, o luego de establecer una pregunta, pienso que, ¿qué espero ver, ¿no? Entonces digo, ¿qué debería modificar en esta simulación para contestar la pregunta? ¿Qué creen que puede pasar si aumento? Entonces pasa esto, porque entonces una actividad de generar preguntas y de un diseño de cómo poder contestarla antes de ir a la simulación. Pasada esta etapa, una segunda parte podría ser, insisto, es solo un ejemplo, que la planificación y el registro de lo que van a hacer con la simulación también esté en las manos del estudiante. Entonces, la consigna podría ser, realiza el experimento en la simulación y genera una tabla con todos tus registros, que puede ser tabla, puede ser dibujo, dependiendo, insisto, del nivel y de la edad, o de las decisiones que ellos tienen. Insisto, esto no necesariamente tiene que estar perfecto, ¿no? ¿Cuál es como un segundo, otro paso para ir avanzando en esto de ser científicos? ¿Cuál es la afirmación que pueden compartir? Después de que hicieron todo esto, ¿cuál sería una afirmación a la que llegan y afirmación que yo podría compartir con el resto de la clase? Y además, ¿a partir de qué evidencias yo puedo decir que algo se cumple o que algo no se cumple, ¿no? Esto todo trabajado con la simulación y con esta instancia de puesta en común con la clase. Y por último, en una actividad de cierre, de usar FET para el primer principio, podemos proponer eh, ir hacia atrás y de alguna manera registrar como grupo en todo el trabajo dónde dudaron, dónde debieron volver a pensar, dónde se equivocaron, dónde tuvieron que pedir ayuda. ¿Qué fue lo que les sorprendió de la simulación? En todo este proceso, ¿qué nueva pregunta generó o qué los sorprendió? Todo esto en forma de registro para que les quede a ellos como forma de aprendizaje y para el resto, ¿no? Como verán, también son instancias que tienen análisis en grupo y análisis compartidos con la clase. ¿Por qué este ejemplo creemos que es un buen ejemplo para el primer principio? Porque no está aislado, no es que yo veo la energía, la definición de la energía y me paso una hoja calculando energías cinética y potencial y energía mecánica en forma aislada, sino que estoy viendo un proceso que parte de una pregunta donde yo defino qué voy a hacer, predigo también, y luego uso la simulación para llevar un poco mis ideas a un laboratorio simulado. Em, Todo esto con ingredientes de explicación, de comunicación y de reflexión que también consideramos que son súper importantes. Entonces, la simulación es como un campo de juego, pero el aprendizaje ocurre porque el diseño didáctico hace que el estudiantado juegue el juego de la física, en este caso, desde el inicio. Entonces, no solo vemos energía, sino jugamos el juego de la física, nos preguntamos, predecimos, probamos en FET y defendemos una explicación con evidencia.
Perkins en este principio suele usar una frase que él dice, incluso creo que así empieza el libro, dice, el béisbol para mí, dice, era un triunfo de la mediocridad, porque él dice que jugando al béisbol era malo, no era buen jugador, dice. Y eso que podría parecer triste o hacer que él abandone, él dice que no, que él tiene un muy buen recuerdo de esa época y que él iba contento a jugar, ¿no? Entonces en esto de no subestimemos estas pequeñas experiencias de ser científico en el aula, porque es lo que también va a hacer que sea lindo aprender. Bueno, con respecto al segundo principio, bueno, si tienen alguna duda o algo, pueden ir escribiendo en el chat y vamos Exacto. aclarando algunas ideas. Yo creo que más esto hay que entenderlo, después, inclusive los que no han leído el libro, les invitamos obviamente a hacerlo, pero tiene que ver con esto que nos dicen nuestros estudiantes. Bueno, ¿para qué aprendemos esto? Y la respuesta casi siempre es, después te vas a dar cuenta, después te lo vas a descubrir. Y la idea es no, jugar un juego completo generando una versión accesible para quien quiere jugarla, ¿no? Bueno, en estas ideas, el segundo principio tiene que ver con esta frase, que valga la pena jugar. ¿Cómo hacemos que valga la pena aprender esto o en ese sentido jugar? Entonces hacemos el mismo recorrido. En el campo, en el ejemplo del fútbol, sería, a pesar de la posibilidad de perder, porque sabemos que todos tenemos la posibilidad de perder cuando jugamos, la idea es que se haga el mayor esfuerzo, sé que el entrenamiento es consciente y que es laborioso, pero esto hace que valga la pena jugar el partido, ¿sí? Yo sé que he hecho un montón de cosas para que valga la pena jugarlo a pesar de que me pueda ir mal. Porque sé que este partido es una versión accesible para mí, es decir, nosotros los docentes, acá es para que miremos con los dos sombreros, ¿no? Con el sombrero de docentes tenemos que generar o poder generar una versión accesible del juego que le permita jugar y que le permita enfrentarse a todas las situaciones que implica jugar. Por eso este principio justamente se llama así, que valga la pena jugar, ¿sí? Entonces ese sería el ejemplo en el fútbol. Luego, profundizando más la idea desde el campo de la educación, que valga la pena jugar implica encontrar una forma honesta, fíjense esta palabra maravillosa, una forma honesta de anticipar la importancia de algo como un parte de un todo. No estoy enseñando, por ejemplo, no sé, en el ejemplo nosotros siempre hablamos de las ciencias naturales, las matemáticas, pero no estoy pensando en enseñar una teoría y que la teoría no sé para qué sirve ni de dónde nació. Así parecen los estudiantes que aprenden algo en la escuela y después no lo pueden utilizar en la vida. No, justamente esto desafía esa tendencia y nos está invitando a anticipar algo como un parte de un todo sin necesidad de decir esta frase. Bueno, necesitarás saberlo más adelante. Es decir, ya más adelante vas a saber para qué sirve esto. Bien, en el campo STEM, el ejemplo en matemáticas y ciencia tiene que ver con pensar un currículum, esta frase él la usa explícita en el libro, un currículum conectado. ¿Conectado con qué? Conectado con la realidad, pero también con la motivación de los estudiantes. Por eso hablamos de estas actividades auténticas. ¿Auténticas para quién? Auténticas para nuestros estudiantes, para nuestros grupos. En lugar de pensar, por ejemplo, en ecuaciones exponenciales, para dar un ejemplo en matemática, podríamos plantear situaciones que lleven a indagar, por ejemplo, sobre el crecimiento bacteriano en la heladera. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo está creciendo? Y fíjense que estamos hablando de la misma cosa. En ciencias naturales podríamos pensar, por ejemplo, en tópicos generativos. Por ejemplo, en vez de hablar de la ley de los gases, algo aislado que parece que no se relaciona con nada, bueno, problematizar qué sucede, por ejemplo, en los pulmones cuando respiramos aire caliente, cuando respiramos aire frío. Bueno, eso es directamente un movimiento para que lo vean desde el FED, desde el simulador FED, que justamente es muy interesante. Y la clave didáctica de este principio está centrado en una motivación intrínseca. Nosotros tenemos que poder encontrar y que ellos mismos descubran desde la propiocepción la motivación intrínseca, esto que me motiva a pesar de lo que parezca por fuera. Sumado a tópicos generativos, estos tópicos que están centrados en la motivación, que están centrados en el mundo de nuestros estudiantes y la conexión. ¿Cómo logro este currículo conectado? Conectado con la vida, conectado con mis intereses, conectado con inclusive hasta que los que no sepan que les interesa, ¿sí? Con buenas preguntas investigables. Entonces, acá también la idea es que ustedes puedan mirarlo a la luz de sus aulas y sus alumnos, ¿no? Bueno, acá simplemente presentamos el simulador para que lo vieran, no hay problema. Seguimos si querés. El principio 3, que es otro de los principios que nosotras elegimos para profundizar un poquito más, se llama trabajar en las partes difíciles.
Y parece contradictorio con el primer principio, pero ya van a ver que en realidad no. Si volvemos al ejemplo en el fútbol, que se lo entrenar con esos conos que les ponen a los chicos, de forma tal que ellos puedan concentrarse en cómo cambiar la velocidad de la pelota o el sentido de la pelota, o poder moverse con la pelota en el pie, ¿no? Entonces, de esa manera, el entrenamiento no es el todo, sino es esa partecita que, por ejemplo, el entrenador dirá, necesito que mejoren. Si lo vemos un poco más profundo desde la didáctica, digamos, desde la enseñanza, esto significa que le vamos es como poner la lupa en eso que detectamos que hay problemas y que seguramente hay cosas que sabemos que se repiten todos los años y hay otras que dependerán del grupo. Entonces, que implica dedicarle un tiempo específico, estrategias específicas para, de alguna manera, abordar esas dificultades, y la importancia que tiene la cercanía del docente en la elaboración de la devolución. Es decir, cuando yo lo miro, que tiene dificultades, no esperar a, no sé, que venga la evaluación escrita dentro de un mes, sino que la devolución sea en el momento, para que él pueda analizar y mejorar. Él, ella, todo el grupo, ¿no? De alguna manera no enfocarme en el todo como una cosa desordenada, sino digo, voy a poner la lupa acá. Pueden ser los conceptos fundamentales, pueden ser las dificultades o las habilidades para la representación en matemática, puede tener que ver con los razonamientos causales, con el control de variables, etcétera. Uno podría mirar esto en clave, digamos, didáctica, donde tengo este principio, lo podemos mirar como micro prácticas intensas de una sola cosa, donde hago foco, más la retroalimentación, más volver al juego completo. Entonces, si ven esta imagen, este tercer principio no es contradictorio con el primero. Lo que dice es, lo tengo que hacer jugar el juego completo, porque ahí es donde... tengo la motivación porque no tengo que esperar a egresar para entender por qué me están enseñando esto, para qué, y de alguna manera me pongo en los zapatos del científico, pero al mismo tiempo jugar ese juego completo me va a llevar a mí, docente, y a él, estudiante, a identificar errores específicos. Y a partir de esos errores específicos voy a generar una práctica específica, deliberada, para abordar esa dificultad y luego poder seguir jugando el juego completo. Veamos el ejemplo. En el Bueno, fíjense, ejemplo vamos a usar esta simulación, va a usar Eugenia, la va a explicar como es de química, o un poco de química y física. Es esta simulación, también la hemos elegido por ser simulaciones un poco clásicas, ¿no? De FET. Ujú. bueno, un poco el ejemplo, obviamente que respeta el formato que hicimos anteriormente, así que para ustedes es más familiar. La idea que nosotros sabemos que funciona bien trabajar así con FED es darle importancia a estos momentos. Pensar en una actividad previa al uso de la simulación, pensar en una actividad con la simulación y una actividad post simulación, ¿sí, no? Y antes de empezar, me gustaría también aclarar que tiene mucho que ver con esto de conocer cuáles son las preconcepciones que tienen nuestros estudiantes al tratar de aprender o de construir algunas ideas interesantes o poderosas de lo que estemos enseñando, ¿sí? Entonces, el ejemplo que les traemos ahora tiene que ver con esto. La primera actividad previa que se les propone, por ejemplo, a los estudiantes es la siguiente. Dice, cuando imaginas las partículas de agua en el estado sólido, ¿cómo las imaginas? Entonces les mostramos dos imágenes de la simulación, aunque ni todavía toca la simulación. Entonces ustedes ven, tenemos una imagen uno donde están las partículas celestes todas pegaditas, y la imagen 2 donde tenemos otras partículas que están un poquito más separadas, ¿sí? Entonces, la consigna es, piensa con tu equipo, ya lo pensamos en grupos colaborativos, ¿cuál representación es la correcta? Esto, como dijeron en el chat, justamente la idea es que promueva el desarrollo de competencias científicas como la hipotetización, la predicción, ¿sí? Y este debate que es muy rico. El segundo punto es, bueno, da dos razones por las cuales no podría ser la opción que rechazaste. Esto invita a pensar en el no por el no, sino justamente crear argumentos y empezar a generar explicaciones que tengan sentido y que puedan ser debatibles. Y la tercera es una pregunta sobre algo que no entiendan o que les gustaría saber sobre esto que está sucediendo. Entonces, eso es antes de tocar la simulación. En el segundo momento,
cuando vamos a utilizar la simulación, se le pide a los estudiantes que verifiquen con la simulación si la hipótesis era acertada o no. Esto tiene que ver con por lo menos dos ideas importantes. Primero, que en las aulas de ciencia es importante pensar que el error es una oportunidad, entonces los animamos a discutir, a debatir. Por otro lado, esto de pensar en la hipótesis asertiva y que ellos mismos tengan que verificarla, tiene que ver con una competencia de pensamiento científico que está proponiendo resignificar el proceso de indagación y pensar que la hipótesis o se corrobora o se refuta, pero hay un proceso que siempre vale la pena, digamos, como atravesarlo. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿podrían afirmar que la distribución de las partículas del agua sólida se ve diferente al de otras sustancias porque la molécula es diatómica? Fíjense, y se compruébalo con la simulación. Acá tiene que ver con pensar que si una de las propuestas fue elegida de las imágenes porque dijeron, no, no, porque el agua no se va a representar así con una sola partícula, sino que va a ser con dos o más. Entonces, bueno, que acá lo puedan refutar, porque justamente los que conocen la simulación saben que hay cuatro tipos de sustancias en la simulación. Tenemos neón, argón, hay oxígeno que es diatómico y el agua, ¿sí? Y por último, la opción C que dice, ¿podrían afirmar que la estructura del estado sólido del agua es diferente a las estructuras de las otras sustancias? ¿Cómo lo evidencias con la simulación? Entonces fíjense que no les damos esa consigna puntual, anda, toca este botón, sino que les decimos, usa la simulación y resolve esta cuestión. Y por último dice, toma un trozo pequeño de hielo, puede ser un agua en estado sólido, obviamente, y chiquitito que sea, y que lo pisen, esa es la invitación, y después que lo comparen con otro trozo de otra sustancia, pero que sea igual de chiquitito, y que observen si sucede lo mismo, si hay alguna forma de explicarlo con la simulación, y que verifiquen el experimento en la realidad. Es decir, que vayan a la realidad. Entonces también esto tiene que ver con una invitación en poner en diálogo la simulación con los fenómenos reales y ver los límites de validez también que tienen ambos. ¿Sí? Bien, esta es la segunda etapa y luego lo que proponemos es la actividad posterior al uso de la simulación. Esta etapa es mucho más reflexiva y autorregulada, que tiene que ver con la metacognición, que dice, bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron para que ellos pongan en palabras y les den sentido y forma a esas conclusiones? ¿De qué manera les ayudó a pensar en términos de partículas? Porque esto también invita a resignificar la importancia del modelo, de entender por qué pienso en partículas y por qué no, si es que lo necesito o no. Y la última es qué fue lo que los sorprendió de la simulación, pensando justamente en la apertura que genera este laboratorio virtual que es la simulación. Yo puedo modificar cosas, puedo ver qué sucede. Entonces, volviendo a el trabajo en las partes difíciles, que era justamente el tercer principio, tiene que ver con pensar que una de las preconcepciones los obstáculos epistemológicos que tienen nuestros estudiantes al tratar de aprender, por ejemplo, los estados de la materia, son estos, relacionados, por ejemplo, con los niveles de representación. Piensan que las partículas se comportan de igual manera si las miro de un nivel submicroscópico, macroscópico o simbólico. Ahí podríamos trabajar una de esas preconcepciones y hay un montón más. Entonces, esta fue una estrategia y un ejemplo de cómo trabajar una parte difícil que nosotros sabemos que cuesta que los estudiantes comprendan, ¿sí? En una aplicación específica, porque podría haber empezado al revés. Podría haber dicho, ¿no te has preguntado por qué cuando piso el hielo se derrite y cuando piso cualquier otro sólido se parte en pedacitos? Y ahí podríamos haber indagado. Bien, Bueno, fíjense que hasta acá llevamos el juego completo, que significa hacer de los chicos o darle a los chicos experiencias de ser científicos en el aula. El segundo es de tratar de llevar las actividades que les propongamos a cuestiones situadas y que a ellos los lleven a querer aprender. Y este tercero, conectado especialmente con el primero, que si bien yo voy a proponer juego completo, también como docente tengo que estar atento a las dificultades, a las preconcepciones y qué es lo que voy a hacer explícitamente para que los chicos comprendan. ahí preguntan en el chat, Miriam, si Sí, está pensado para estudiantes de nivel secundario, universidad o de qué edad recomienda usar. En realidad, bueno, no sé si quieres responderlo. para lo que quieran. Porque lo único que tengo que hacer es definir qué tipo de preguntas, ¿no? Como yo les decíamos, acá hemos usado estas simulaciones que son un poco clásicas para la secundaria y para nivel universitario, si lo quisiéramos, pero también lo podríamos llevar a la primaria. Lo que hay que cambiar es qué preguntas hago, qué les hago escribir,
qué dibujo. La clave está en cómo voy a adaptar las preguntas y esa propuesta de juego completo según la edad. Cada docente tiene la formación necesaria para elegir, voy a hablar de un maestro de primaria, para elegir ese juego completo para su grupo, para sus chicos, para la edad con los que él esté trabajando. No sé si habré contestado la pregunta. Sí, creo que es claro, nuestros ejemplos son un poco más abiertos, quizás el primer ejemplo era más para el nivel secundario, si se quiere, y este es más para un nivel terciario universitario, porque por las preconcepciones que tomamos, sí, sí, sé que por ahí viene la pregunta. Sin embargo, esto es adaptable a todos los niveles, como decía Miriam, y es verdad que ahí hay que ser muy creativos y ver cuál es la versión accesible, la versión jugable para nuestros estudiantes. Así que bueno, cada uno conocerá su grupo y lo adaptará. Ojalá Bueno, pudiéramos hacer ejemplo para todos los niveles, pero la verdad es que acá poner en juego lo que cada uno sabe de sus estudiantes y de su propia formación. Hay que confiar en eso, ¿no? Muy bien. exactamente. Bueno, el cuarto principio tiene que ver con jugar de visitante. En este principio no vamos a ahondar mucho, pero sí vamos a dar este pequeño recorrido para que lo conozcan. En el campo del fútbol, este principio está centrado en que, por ejemplo, en la invitación a que se juegue un amistoso en una cancha diferente a la que juegan nuestros estudiantes siempre. Por ejemplo, yo soy entrenadora de fútbol, bueno, me los llevo a otra cancha nueva, con un equipo con el que nunca han jugado, sabiendo que su estilo de jugada y su estrategia de jugada son distintas. Entonces los estudiantes lo que están haciendo es jugar de visitantes. Es decir, llevar y poder transferir lo que saben a otros contextos, ¿sí? Esto se puede pensar en el fútbol y ahora vamos a pensarlo en nuestras aulas. Entonces, este segundo ejercicio de pensamiento es profundizar qué significa este principio y justamente implica pensar en esa transferencia de aprendizajes. Pensar, ¿cómo transfiero esto que le estoy enseñando, que estoy tratando que construya y que tenga sentido para él en otros contextos, con otras creencias, con otras situaciones reales, justamente que sean más abiertas o más cerradas? Fíjense que en un punto todos los principios se conectan y esto es maravilloso, pero esto es un ejercicio que nosotros les invitamos a que ustedes hagan, ¿sí? En el campo STEM, pensando en la matemática y en las ciencias naturales, podemos pensar que lo interesante de pensar este principio es desafiar a los estudiantes a aplicar lo que han construido a nuevas situaciones. Invitarlos a elaborar nuevas preguntas, esas preguntas que sean investigables, que los hagan conscientes del borde de las ideas, es decir, no que naturalicen y que se cierren en preguntas fácticas, ¿no? No es que sean malas, pero no pueden ser las únicas. Bueno, entonces las preguntas investigables me llevan a los bordes, me llevan a pensar en nuevos contextos, a nuevas necesidades. Por eso dice, pensar una ley o principio, por ejemplo, en un organismo real, como lo dijimos antes, pensar matemáticamente un comportamiento biológico, todo me saca de la, digamos, de la idea cuadrada, porque justamente eso no es real, ¿sí? Eh, y vamos ahora la última propuesta es la clave didáctica. Y si, ¿cuál sería la clave didáctica de este principio? Justamente pensar en términos de desafío, cómo hacemos para desafiar a nuestros estudiantes intelectualmente, pero también motivarlos, variar contextos, transferir conocimientos y, ¿por qué no también transferir competencias de pensamiento científico? Esta competencia que logro en un laboratorio con estas condiciones, bueno, ahora voy a salirme de esa receta y pensar en un contexto más amplio, quizás con otras dificultades, ¿no? Bien. Acá, Acá bueno, lo único que voy a agregar es que Perkins lo dice en el libro y es algo con lo que acuerdo totalmente, que es la transferencia, esto de jugar de visitante, de llevarlos o sacarlos de la zona de confort, debe ser explícito. Es decir, si yo quiero que ellos transfieran este conocimiento a la vida real o que lo conecten con lo que están viendo en biología, como el ejemplo que plantea ahí Eugenia, debe ser explícito. No todos los niños o los adolescentes o los estudiantes logran hacer esta transferencia en forma automática. por eso acá, uniendo con el ejemplo anterior, quisimos como unir acá más de un simulador inclusive. Si empezamos a pensar en los estados de la materia con una simulación, podemos darle una vuelta de tuerca cuando pensemos en, por ejemplo, en el comportamiento de los gases, sin saber inclusive las leyes de los gases, y ya pensar en cómo funcionan los pulmones. Y entonces ir como una idea de un juego completo, pero haciendo transferencias en esto de jugar de visitante. Muy bien, en el principio 5, que es descubrir el juego oculto, es algo que, de hecho, cuando yo conocí el aprendizaje, esto me sorprendió porque
lo hice visible por primera vez. Esto tiene que ver, volviendo al ejemplo del fútbol, con aquellas cuestiones que uno sabe, pero que no son explícitas, que casi pueden aparecer en forma automática. Ahí pusimos el ejemplo de, no sé, me dice mi entrenador que tengo que marcar a un jugador. Y entonces yo tengo que tomar un montón de decisiones en el juego que es, tengo que mirar dónde está la pelota, dónde está ese jugador que tengo que marcar, en qué momento me acerco, en qué momento me alejo. Entonces hay un montón de conocimientos atrás de esas decisiones que no siempre son explícitas. Entonces el juego oculto es eso, aquellas reglas de decisión que un buen jugador, un experto, aplica sin pensarlo casi, y que el entrenador las tiene que hacer visibles, las tiene que sacar a la superficie, decir y mostrar y hacer pensar, ¿no? Entonces no nos confiemos en eso de, no sé, creemos que saben resolver problemas, entonces, y hacemos problemas, pero ¿realmente saben? ¿Resolvemos problemas como expertos o tengo que trabajar el tema en el aula? Nuevamente, dependerá del nivel, dependerá de mis objetivos, de lo que yo quiero hacer. Eh, si lo vemos en forma más profunda desde la educación, ¿no? Lo que este principio me está diciendo es hacer visibles esas reglas invisibles, que yo, no sé, porque tengo muchos años en física, las sé. Yo implícitamente elijo modelos, elijo trabajar esto con las leyes de Newton y trabajar esto otro con cuántica, porque sé que las leyes de Newton no valen. Pero esas cosas las tengo que hacer explícitas. Todos los criterios, los supuestos, los estándares, los trucos del oficio, los tengo que hacer explícitos. Los tengo que llevar como una actividad al aula. Muchas disciplinas tienen currículum oculto, eso que no se ve, y que muchas veces son un obstáculo para el aprendizaje para nuestros estudiantes, ¿no? Em, no queremos no solamente un resultado, sino queremos cómo se construyó. Hablemos de cómo se construyó. Esto no significa bajar la vara de exigencia, significa no complejizar, ¿no? Ver hasta dónde y qué es lo que quiero que ellos miren. Si ahora lo miramos desde nuestra área STEM, digamos, los ejemplos que uno piensa, bueno, en matemáticas hay un millón, pero en este tema es en común todas las matemáticas y las ciencias naturales. Hacer visible las cuentas, los procedimientos, el experimento, las decisiones de ese experimento, ya sea en el momento o en forma histórica, no solamente hacer por hacer. Entonces, lo que está oculto son esos criterios y esas decisiones que, como les dije recién, me hacen ir por un camino como científico o por otro. Eh, Chequear qué es lo que me hace justificar esa decisión. Y entonces, si lo vemos en clave didáctica, lo que nos estaría pidiendo este principio es que el docente piense en voz alta. Voy a poner un ejemplo rápido, cuando el docente resuelve un problema en la pizarra, a medida que va tomando decisiones, lo va diciendo en voz alta. Las rúbricas, por supuesto, simples a veces, no es necesario que sean muy complejas. Los ejemplos, los contraejemplos, todo que se vea y no quedarnos con esta parte, esta imagen que muestra algunas cosas que siempre están en el aula, como las fechas, las fórmulas, los datos, y a veces nos olvidamos de sacar a la superficie las estrategias, las decisiones, las indagaciones que hicimos, las pruebas, ¿no? Entonces, hacer que esto que a veces queda oculto salga a la superficie. Esto tiene que ver con esta palabra, que es tan importante en las ciencias naturales en particular, y en matemática también, que es las decisiones de modelos, ¿no? No dar por supuesto aquello que creemos que porque está en todos los libros es así. Bueno, acá hay una pregunta chiquitita y cortita porque vamos con el tiempo justo. Si quieren compartir en el chat, ¿cuál piensan que es el juego oculto en sus propias clases? Si quieren compartir qué es lo que piensan o qué resuena mientras nosotros vamos avanzando, mientras tanto los leemos. Por ahora no Perfecto. han escrito nada sobre esto. La anterior sí, pusieron a hacer visible el pensamiento mientras vos hablabas, entregar los medios y los modos a los chicos, Perfecto. que me parece súper interesante. Muy interesante, efectivamente. Bueno, no hay respuestas a esta pregunta, por lo menos a esta la forma, dice Ángel, la forma en que nos comportamos ante las preguntas de los estudiantes, la actitud se contagia.
Tiene que ver con, creo que Eugenia lo mencionó en algún momento, que es esto, tiene que haber un ambiente de aprendizaje. Y un ambiente de aprendizaje significa que el error es parte de él. Y que el estudiante no tiene que tener miedo ni a hablar ni nada. Debe ser libre de poder participar porque sabe que no va a ser juzgado, que el error es parte. Ahí dice Nadia que el juego oculto pueden centrarse en las emociones diarias de los estudiantes y los docentes. Bueno, fíjense que hay una idea muy potente que es educar para emocionar. ¿Qué te emociona? ¿No? El aspecto emocional, la dimensión emocional de la ciencia es algo que nos atraviesa profundamente para lograr hacer algo auténtico, algo que no, digamos que Tal nos cual. interpele, ¿no? Sí. Bien, Ahí tiene que ver con esta pasión que a veces ponemos los docentes los o no, docentes, ¿no? Y eso sí, tal también cual. eh, puede estar oculto también en nuestros estudiantes. Si los estudiantes no se sienten emocionalmente bien, vamos a decirlo así, o cómodos en el aula, y eso efectivamente es un juego oculto. Y por último, el último que vamos a tomar, dice Nadia, a saber cuándo hacer una pausa porque la atención se dispersa. Y es verdad, ¿sí? Esto de Sí, estar muy atentos a todo lo que les sucede a nuestros estudiantes, las necesidades que van teniendo, esas estructuras que no claro, tienen sentido, no nos ayuda. Bueno, seguimos. El perfecto. principio Sí, 6 tiene que ver con aprender del equipo y con el equipo. Nosotros sabemos que ustedes son conocedores de este principio, tiene que ver con la colaboración real. Eh, y fíjense que en el deporte, si querés, ahí pensando en el fútbol, fíjense que nosotros hemos puesto de que el equipo está jugando. En el fútbol sería, es que no se ve, no, en la no, interactividad. no se ve. Tiene que ver con jugar con otros, ¿sí? El hecho de saber que yo soy bueno jugando al fútbol, pero cuando juego con otro y juego en equipos, pues entonces la sinergia que se genera me hace mejor jugador y saber cómo jugar, en dónde jugar y cómo interactuar con los demás, ¿sí? Entonces, si lo vemos del fútbol, parece que es muy simple verlo. ¿Qué pasa en la profundidad de las aulas? Bueno, este principio nos ayuda a comprender la importancia real de trabajar con el otro, la importancia de pensar en la colaboración estratégica, en la tutoría, ¿por qué no? La investigación dice y evidencia que trabajar entre pares da un montón de buenos resultados. El aspecto enriquecedor del aprendizaje entre pares es sustancial para pensar esto del aprendizaje social. Tengo mi momento solo, pero tengo momentos con otros y de ahí, digamos, parte este principio. Justamente cuando nosotros pensamos en el ámbito de STEM, acá propusimos pensar las matemáticas y las ciencias naturales de una manera conjunta, es aprender a trabajar con otros, pero en una colaboración verdadera. ¿Esto qué implica? No es el trabajo en grupo en que vos haces algo y el otro hace otra cosa, sino que realmente cada uno asume un rol, asume una responsabilidad, me siento parte de un todo, y este abordaje tributa realmente a que haya una relación con los otros principios que hemos estudiado. Entonces, plantear un trabajo colaborativo implica planificar una actividad que sea en colaboración. No es una actividad que diga, bueno, la pueden hacer solos o la pueden hacer en grupos. No, no. Justamente hacer doble clic y pensar en cómo se dialoga, cómo se indaga en colaboración, implica entender y dimensionar la importancia de cómo soy yo con otros y cómo los otros también me potencian a mí. ¿Qué es lo que nos pasa en el trabajo también conjunto de equipos, ¿no? Bien. De hecho, en los ejemplos que hemos trabajado ha aparecido siempre la colaboración. La clave didáctica de este principio tiene que ver con planificar propuestas colaborativas y estratégicas, abrir el aula a expertos, por ejemplo, ¿por qué no? Esto de que no soy solo yo la que está pensando en esto y se los traigo, sino que abro un mundo de posibilidades con lo que está pensando el mundo sobre lo que estamos trabajando y socializar las ideas. Socializar las ideas también es una muy buena forma de colaborar y esto de hacernos prosumidores, ¿no? Bien, Porque además así se construye la ciencia, ¿no? así es. Y las matemáticas. Bueno, el último principio, que para nosotros es fundamental, casi que con esto resolveríamos todos nuestros problemas educativos, que es aprender el juego de aprender, que si lo volvemos a ver desde el ejemplo del fútbol, es terminó mi partido y no solamente voy a escuchar lo que me dice no sé, el equipo o el entrenador, sino que además yo me voy a hacer preguntas sobre por qué ahí llegué tarde, por qué eso no lo vi. ¿Qué puedo hacer para mejorar la próxima? Y entonces a lo mejor eso de entrenar la parte difícil no proviene solamente del entrenador, sino también mía. Yo voy y le digo al entrenador, necesito mejorar esto, porque yo hice un autoanálisis.
Obviamente, si lo miramos desde la educación, lo que nos está diciendo este principio, que es transversal a todos los demás, es que la meta final de comprender es lograr una autonomía, ¿no? Pensar sobre nuestro propio pensamiento. Cambiar el rol de mero observador, de estar sentado en un aula para pasar a ser un participante activo, y sobre esto seguramente en los webinars anteriores de FED lo han visto un millón de veces. Entonces paso de ser un mero observador a ser realmente activo en él, no solamente en mi aprendizaje, sino en mi propio progreso en el aprendizaje. Debo ser capaz de analizarme para saber cómo seguir. Esto a veces no es tan simple, pero es necesario, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto a los ejemplos de matemáticas y ciencias naturales? Bueno, las rutinas que un poco las hemos visto acá y las han visto en webinars anteriores, que es esto de predigo, pruebo, explico y vuelvo para atrás, controlo, ¿no? Me autoevalúo. Los diarios de aprendizaje, es decir, hacer escritura, sacar conclusiones, aunque sean chiquitos, sirve. Son ejemplos de que evidencia de qué estoy haciendo para autoaprender. Y por supuesto, la evaluación formativa, es decir, usar el error como dato, volvemos a esto, y no como veredicto. Esto, por supuesto, tiene conexión directa con todos los procesos de metacognición, ¿no? Y acá vamos a tomar como ejemplo la simulación de la recta, de construir una recta, que también es como un clásico de las simulaciones FET. Y para este principio hemos propuesto dos actividades. Una actividad metacognitiva, simplemente una vez realizada una actividad con FET, en realidad esto es válido para cualquier actividad en el aula, que yo pueda decir en relación, por ejemplo, a la gráfica de una recta, si estoy en un color verde, amarillo, rojo, entendiendo por rojo es que tengo tanta dificultad que no entiendo nada, o el verde que lo sé tan bien que se lo sé explicar a un compañero. Si esta pregunta sobre cómo estoy en relación a un tema se hace constante, lo tendré que explicar el primer día y después se convierte en parte de la clase. Nuestros estudiantes van a saber que nosotros les hacemos este tipo de preguntas siempre al final de cada clase, y es como ir entrenándolos en evaluarse, ¿no? Esto también de distinguir algún obstáculo. ¿Qué fue lo más difícil cuando tuve que trabajar con la gráfica de la recta y FET, por ejemplo? ¿Cómo crees que FET te puede ayudar a comprender mejor ese tema? Entonces ahí también la autorregulación que FET permite y que es espectacular, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces lo que le podría preguntar, esto podría estar todo en un papelito y decir, bueno, muy bien, ya sabes que tenés dificultad, ya sabes dónde la tenés, tenés una idea de cómo FED te puede ayudar, bueno, ¿qué propones hacer, por ejemplo, utilizando FED? Otro ejemplo es, antes de ir a la simulación o haciéndolo antes de escuchar teoría, vamos a decirlo así, eh, dejarlo jugar y que las reglas o aquello que tengo que hacer para pasar, por ejemplo, de una ecuación a una recta, o de la representación de la recta, de cómo dibujar una recta o qué necesito saber para dibujarla, no me la dé el profesor, sino que hago yo con mi grupo una primera aproximación, ¿no? Que eso también tiene que ver con el primer principio. Y después hablando con el compañero y decir, bueno, si están de acuerdo o no están de acuerdo, discuten. Pero acá un poco los estoy dejando solo para que auto aprendan. No sé Ahí, si... Ahí Sí, Sabrina, Sabrina en el chat, Sabrina, ¿cómo estás? Bienvenida. Me ausenté, perfecta, hermosa Sabrina. Bueno, ella propone que dice que en el laboratorio, cuando todo falla, hacer preguntas para analizar lo que ocurrió y cómo lo volverían a perfecto. hacer, también tiene que Exacto. ver con este principio, con el anterior, ¿no? Esto de decir, bueno, Sí. nada, digamos, nada se pierde, al contrario, todo es una oportunidad y las buenas preguntas y la indagación constante y esta idea del error como oportunidad también abre estas puertas de la metacognición y la autorregulación. Así Sí. que fabuloso. Este principio, que es el juego del aprender a aprender, también debe ser explícito.
porque a lo mejor algunos estudiantes lo van a lograr adquirir, pero les va a llevar mucho tiempo. En cambio, si yo los ayudo un poco, esto pasa a ser parte del aula. Entonces, todo el tiempo nos detenemos a pensar, esa pausa para decir, bueno, ¿y ahora qué sé, qué no sé, qué debería profundizar? ¿Qué ayuda debería pedir, por ejemplo, ¿no? Y esto es para todos los niveles. No sé si inicial, tal vez, no, pero sí primaria, secundaria, universitaria. Insisto, incluso el usar el semáforo en primaria funciona muy bien. Muy bien, en esta última parte de este webinar nos proponemos hacer como un camino inverso. ¿Qué significa? Desde las simulaciones FET ya hay una serie de estrategias didácticas que se sabe que funcionan bien. Y se sabe no porque uno lo dice, sino que se sabe a partir de evidencia científica. Entonces lo que nos proponemos ahora es, de estas metodologías que desde la investigación y desde las simulaciones FET sabemos que funcionan con las simulaciones, cómo se relacionan con los principios de Perkins. Entonces hasta ahora tomamos un poco en forma general los principios y fuimos explicándolos no muy profundamente, dándole una idea, un pantallazo, y tratando de llevarlos a las simulaciones. Y ahora es al revés. De todos los webinars que seguramente han escuchado, ¿cómo relacionamos todo eso con los principios de Perkins para el aprendizaje pleno? Las estrategias didácticas son varias, estas suelen ser las primeras que se enseñan y si van a los webinars que hay en FED Global van a ver muchos webinars en relación a estas estrategias, ¿no? Preguntas de clase entera, preguntas conceptuales o clases demostrativa e interactiva. No sé cuántos de los que están acá conocen estas metodologías. Los que la conocen seguramente nos van a seguir un poco más, los que no, simplemente es la oportunidad para anotarse en los cursos de FED, para acercarse a la formación o para escuchar webinars anteriores. Cuando uno habla de estas tres estrategias didácticas, en general uno habla de una sola simulación para toda la clase, no es cuando el estudiante tiene una compu en su escritorio, obviamente que están centradas en el estudiante, están centradas en lo que el estudiante hace con la simulación y siempre con preguntas que estén alineadas, obviamente, con el objetivo de aprendizaje. No son preguntas al azar, sino son preguntas que yo planifiqué y pensé a partir de lo que yo quiero que aprenda. No vamos a ser muy profundos acá, vamos a hablar un poquito de clases demostrativas interactivas. Esta es toda la secuencia de cómo se lleva una clase demostrativa interactiva al aula. Vamos a decir en forma muy general que lo que se hace en una clase demostrativa interactiva, que normalmente se las conoce como CDI, el docente muestra un fenómeno en FET en una pantalla para todos y acompañado de una hoja de actividades, el estudiante predice primero solo, discute con su compañero, observa, compara, explica y va a la simulación para ver si logra evidenciar o no su hipótesis en relación a alguna experiencia. Las clases demostrativas o las hojas de clases demostrativas interactivas se suelen ver como esto, espacios donde se presentan las situaciones. Este es el ejemplo del skate en la pista de patinaje con energía. Se le pide una explicación inicial, se le pide que vea, que analice con su compañero, que vea la discrepancia con lo que muestra el profesor en la pantalla y llegar a una explicación final. Ahí voy a volver a la pantalla. Ahí está, completa. Muy bien. Entonces la pregunta que nos hicimos nosotras a modo de como cerrar un círculo es, estas clases demostrativas interactivas que vienen de la investigación, que nacieron primero como desde los laboratorios y luego se han generalizado con el uso de las simulaciones FET, son resultado de tratar de hacer que clases tradicionales, expositivas, sean más activas, para abandonar un poco las clases pasivas. Lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué tienen en común estas clases demostrativas interactivas con estos principios de Perkins que acabamos de ver?
Claramente aparece el juego completo porque aparece la predicción, el contrastar, el explicar, la evidencia. Entonces, aunque sea chiquito, aparece en cada una de estas demostraciones el jugar el juego completo. Esto que quiere Perkins desde el inicio. También las clases demostrativas interactivas aportan y mucho en trabajar las partes difíciles, ¿no? Cuando veo un error conceptual y bueno, genero una demostración que los haga pensar para poder hacer como ese choque cognitivo necesario para llegar a la idea, digamos, o el modelo correcto desde la ciencia. Descubrir el juego oculto, este también es súper útil en la CDI, se usa muchísimo porque se evidencia, se le pide todo el tiempo al estudiante que explique y el profesor también explica. Es decir, cuando se termina toda la secuencia del CDI, todos los estudiantes se llevan la idea correcta y el profesor hizo explícito el razonamiento con las simulaciones. Y por supuesto, aparece aprender el equipo y con el equipo durante la CDI hay momentos donde el estudiante piensa solo y momentos donde piensa con el compañero y momentos incluso donde se piensa con toda la clase. Esto como para ver que en realidad eh, el aprendizaje pleno que busca Perkins también está presente. Es como llegar a un mismo punto de distintos caminos en lo que FED ha desarrollado como estrategias que sabemos que funcionan. Decime, Euge, si querés agregar algo. No, está perfecto, está re claro y creo que es interesante. Había pedido a alguien en el chat si podíamos hacer como un recorrido integrador de los principios. Creo que ahora, poniendo en diálogo la estrategia con los principios, ahí un poco también queda en clara esa respuesta. Así que fabuloso. Bueno, la otra estrategia en la que vamos a puntualizar un ratito tiene que ver con esta de las preguntas conceptuales, con instrucción por pares. Esta estrategia que también está súper probada en el aula y que sirve para usarla en distintos momentos también del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque podemos usar preguntas conceptuales para iniciar, para, digamos, esta evaluación formativa y también para una evaluación sumativa. Tiene que ver con tiene que ver con un recurso central en el aprendizaje activo porque transforma esta clase, que es un ciclo corto para pensar solo, en un ciclo para pensar con otros. Digamos, como que yo cuento en esta estrategia con otros para argumentar, para revisar, para realmente construir las ideas y los sentidos dentro de lo que yo quiero enseñar y aprender. Entonces, para los que no saben, las preguntas conceptuales son preguntas que se basan justamente en conceptos, pero no están cerradas a conceptos, digamos, como palabras, sino también puede estar centradas, por ejemplo, en una imagen con la simulación. Yo le hago una pregunta al estudiante y propongo opciones para que él elija, pero para elegir las opciones también tiene que, digamos, recorrer este otro camino que tiene que ver con la instrucción por pares. Es decir, fíjense cómo lo ven acá. Los caminos son estos, ¿no? El profesor presenta una pregunta, los estudiantes se comprometen primero a responder individualmente. Si yo voy a responder lo que yo creo que va a suceder antes de usar la simulación, y voy a elegir una opción, eso va a haber un voto público, es decir, todos vamos a blanquear qué es lo que elegimos, pero después va a haber un momento en que los estudiantes discuten con el compañero, con otros, a ver qué opción eligieron y por qué. Ahí hay un trabajo también de convencimiento, de que realmente uno argumenta por qué lo eligió y por qué no, esto es enriquecedor. Nuevamente hay un voto público y al final hay pruebas y se verifica y se prueba con la simulación. Es decir, bueno, vamos a trabajar con la simulación, se verifica qué es lo que sucedió y se produce una discusión grupal con los resultados. Entonces, fíjense que esto es maravilloso y también abre las puertas a analizar los 7 principios. Nosotros vamos a analizar algunos. Fíjense que son explícitos. Por ejemplo, vamos a ver la primera que tiene que ver con el juego de aprender en equipos y con el equipo. Este principio justamente es explícito en esto, porque nosotros aprendemos a argumentar, a explicar, a comparar ideas. Justamente está centrada esta instrucción entre pares justamente en aprender equipos y aprender con el equipo. Porque los estudiantes se dan cuenta claramente que no es lo mismo pensar solo que pensar con los demás. El otro principio tiene que ver con el trabajar sobre las partes difíciles. Las preguntas conceptuales pueden centrarse específicamente en los conceptos, en las ideas o en las competencias de pensamiento científico que sé que les cuentan a mis estudiantes. Entonces tomo esas preguntas conceptuales y a propósito trabajo con las ideas de borde.
Y la verdad que es interesante las discusiones que se arman, son maravillosas, porque los estudiantes están convencidos en un momento o no, pero después cuando discuten dicen, ah, esto no lo había visto así, no lo había pensado, y eso es maravilloso. El otro principio tiene que ver con descubrir el juego oculto, esto de me doy cuenta cómo piensa él, cómo yo estoy pensando distinto, cómo puede aportar esta sistematicidad para pensar. Así que es muy interesante cómo quedan expuestos los modelos, los caminos de aprendizaje. Bueno, es muy, muy interesante también cómo queda expuesto este principio. Y por último, justamente como no podía faltar, el aprender el juego del aprendizaje. Es decir, la metacognición y la autorregulación acá son muy interesantes porque como hay voto, hay discusión, hay una vuelta al voto después de un debate, entonces hay una pregunta de, bueno, ¿por qué cambié de opinión? ¿Por qué no cambié? ¿Qué hizo? ¿Qué argumento fuerte en él hizo o en ella hizo que yo pudiera cambiar de perspectiva? Entonces hay un juego de dirigir la atención, de relacionar ideas, de autorregularme y de aprender también del otro. Y esto es maravilloso, porque los estudiantes algunas veces no entienden cuando nosotros les decimos, estudia con otra persona que te va a ayudar a entender mejor. No es como que yo creo que no lo dimensionen y estas experiencias de aprendizaje son súper poderosas porque ven los resultados en el momento. Y la verdad que es increíble. Bien, Sobre esto lo único que voy a decir es que parece simple a veces generar estas preguntas conceptuales, pero no lo es. Claramente es una estrategia didáctica que genera aprendizaje activo en el aula, pero acá la decisión docente de qué pregunto, con qué opciones, es fundamental. Y como ven, hay 4 principios de los 7 presentes, al menos. Si hiciéramos un análisis más profundo, capaz que encontramos todos, pero en este particular que ya están. Lo único que estamos sacando a la luz es en estas cosas que FED ya sabe que funciona y que vienen por otro camino de investigación. Cuando los miramos a través de FED, a través del aprendizaje pleno, hay 4 principios presentes. Bueno, ya llegando al final, nos propusimos pensar, y esto como un ejercicio, no está cerrado ni completo, es muy bien, ¿cómo podemos trasladar estos principios en mi diseño? Yo estoy sentada en mi casa pensando qué voy a llevar al aula, y entonces nos propusimos algunas preguntas que seguramente son mejorables porque no lo hemos pensado un poco para no demorarnos mucho en lo que creemos que son las fundamentales. Entonces, cuando vemos jugar el juego completo, las preguntas que se nos ocurría para hacer ese checklist, como una autoevaluación yo docente, cuando estoy generando mi material didáctico para llevar al aula, entonces preguntas como la simulación se usa para resolver una pregunta o solamente la estoy usando como una demostración decorativa, algo que se mueve y nada más. Los estudiantes toman decisiones en mis clases al usar las simulaciones. ¿Qué variable cambio? ¿Qué comparo? ¿Qué evidencia recopilo? ¿Decido todo yo o ellos también están decidiendo? ¿Se produce un resumen final, un cierre, hay una explicación que hace que yo pueda asociar conclusiones a evidencia, por ejemplo? En cuanto a trabajar las partes difíciles, definí o distinguí cuál es el cuello de botella de mi tema, de eso que estoy enseñando. Diseñé una tarea específica corta, para tratar de abordar esa dificultad. Reduje la carga cognitiva en esto de ver el pedacito difícil, de concentrarme en una clase en ese pedacito difícil, porque además también estoy diciéndole al estudiante, mira, me importa esa dificultad y vamos a pensar juntos en cómo salir adelante. Volver a la pregunta inicial, ¿no? Si después de hacer estos entrenamientos volvemos al juego completo o volvemos a lo que queríamos contestar o al objetivo de aprendizaje. Como cuando juego de visitante, propongo nuevos casos, cambio condiciones, los llevo a pensar en otras situaciones, los hago comparar, se parece, si difiere, en qué cosas se parece, en qué no. Lo conecté de alguna manera con otra representación o con otro contexto, digamos, cómo paso del gráfico a la palabra, de la palabra a la ecuación, etcétera. Entonces, estas son como una lista de preguntas que yo podría usar como docente para saber si cómo está mis decisiones
didácticas, ¿no? Y en el aprender a aprender, si en estas propuestas que yo hago existe la predicción, existe la prueba, existe lo que explico, lo que verifico, la comunicación, ¿no? Si he propuesto actividades posteriores, esa pausa antes de seguir, para volver para atrás y analizar. Bueno, y ahí estarían todas. No sé, Euge, si querés agregar algo. Ya un poco llegando al final, sabemos que las simulaciones FET son una herramienta de altísima calidad, ¿no? Que no está construida al azar, que está construida a partir de investigación en enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas. Entonces, lo decisivo para tener este aprendizaje pleno con todos estos 7 ingredientes es la coreografía de la clase, nos gusta decir con Euge, qué preguntas, qué interacciones, qué evidencias buscamos en esas decisiones que yo tomo como docente, ¿no? Entonces, imagínense FET en esta comparación con el deporte que usa Perkins. FET funciona como una cancha, pero la didáctica define qué tipo de partido se va a jugar. Y en esas decisiones es donde está nuestro ser docente. Esta es un poco la bibliografía mínima. eh, Seguramente hay mucho más, pero bueno. Y ya para ir terminando, les pedimos que contesten esta preguntita. Anímense, para nosotros es muy importante esta devolución. ¿Qué te llevas? ¿Qué huella te dejó este webinar? En una frase en el chat. Replanteamiento de mi quehacer docente. En lo que van poniendo estas respuestas, es posible que aquellos que no estamos muy familiarizados con Perkins y sus principios, ¿crees que valdría la pena que empiece por algún principio a trabajarlo y después vaya retomando algunos o de plano tengo que empezar por todos No. los... No, de hecho, Perkins incluso lo dice en el libro, dice, es igual que cualquier consejo que le damos a los docentes que por ahí formamos, que es, y no hagas todo el cambio completo, empezá por algo. Lo mismo que le decimos a nuestros estudiantes. ¿Cuál es el principio que crees que más te cuesta? Empezá por ahí. ¿Cuál es el principio que más te está faltando en el aula? Ahora, si yo tuviera que dar pero esto es muy subjetivo, como un primer principio para empezar son las partes difíciles. Me parece que ahí FED tiene mucho para aportar. Y eso combinado con el primero. Así, el primero y el tercero para mí sería como por dónde empezar. Y después para darte cuenta de qué es lo que está sucediendo, trabajar esto en la metacognición, desde las Claro. rutinas, desde, no sé, como que crear el hábito de repensar qué estoy haciendo para ver cómo lo conecto con lo que quiero hacer, ¿no? A dónde quiero Sí. llegar. Por aquello que uno quiere mejorar. Por eso digo, una pregunta que uno se podría hacer a sí mismo como docente es, ¿qué es lo que creo que me está faltando, ¿no? Pero igual todo comienzo es bueno, ¿no? No importa si empiezo por el 5 el trabajo en grupo. A lo mejor yo digo, ay, sí, los hago trabajar en grupo, pero capaz que debiera estar en todas las clases. Entonces, bueno, empiezo por ahí, que puede ser también un poco más simple, pero todo inicio sirve. Ya después de que los empiezas a trabajar, ya fluyen y ya no Claro, Exacto, tienes tanto problema, ¿no? sí, tal cual, tal cual, sí, Fíjate que están bien interesantes las respuestas que nos están dando, que todos se están replanteando cómo empezar a trabajar y eso es es un buen indicio que empecemos a replantearnos y a pensar ahora cómo le voy a hacer, cómo voy a hacer que ese alumno trabaje cómo debo de llegar también al aula, ¿no? ¿Qué tal cual. actitud debo de tener? sí. Y eso es algo que en realidad no debería acabar nunca, ¿no? No importa, como le decía Areli al principio del webinar, digamos, no importa cuántos años uno tenga haciendo docencia, la reflexión sobre si lo que estamos haciendo podría mejorar o si para este grupo debiera ser diferente, debe estar siempre, ¿no? Es decir, eso mismo que nosotros le pedimos a los estudiantes que hagan con el aprendizaje, es decir, detectar aquello que no saben, porque es un primer punto para aprender, lo mismo para nosotros docentes. Espero no dejar de reflexionar nunca, digamos. Esta es una frase de Perkins que un poco ya la mencionamos, pero nos gustó ponerla. David Perkins tiene varios libros, el que nos acompañó hoy es uno
que a nosotras nos gusta mucho, pero hay otros. Hay uno sobre la escuela inteligente que es precioso también. Bueno, el aprendizaje para la comprensión es tremendo. Acá él habla, eso es textual, esta frase: las personas comprenden algo cuando pueden pensar y actuar flexiblemente con lo que saben en situaciones nuevas, no solo repensar información y ejecutar habilidades rutinarias, y eso vale también para nosotros, docentes. Si querés dejarles el que vean el. Ajá, esto. Eso. Ahí le dejamos, creo que este que está hacia lo que sería la izquierda mía, es el link a esta presentación, y este segundo se la pueden bajar en PDF, no se ve interactiva igual que como la mostramos acá, pero sirve. Y estos son nuestros dos contactos si quisieran comunicarse con nosotras. Por ahí nos están pidiendo si tienes las referencias. Ahí mismo en esas diapositivas encontramos los libros, los nombres de los Exacto. libros. Sí, Mira, en realidad, ay, perdón por el ruido, espera, ahí. El libro completo Mm. no, porque digamos que no sería como legal. El capítulo uno de Perkins, de este libro, está libre, lo van a encontrar en las redes, y es un muy buen inicio para estudiar Perkins. También pueden ver, son muy lindas, algunas entrevistas que le han hecho a él, la verdad que no tienen desperdicio. Es un hombre mayor, es emérito de la Universidad de Harvard, pero sigue participando a veces en entrevistas o conferencias. Es tremendo. El libro Enseñar Distinto, también, digamos, ¿no? Creo que algún capítulo está libre y se encuentra en la red. Es otro libro precioso que toca algunos de los temas que trabajamos hoy. Este de comprensión profunda también. Son libros enteros, entonces por ahí no los podemos compartir completamente. Hay algunas partes de los libros que son un buen inicio, que sí los van a ver en la red. Lo que podemos hacer es, no sé si te parece, agregar algunos links antes para que cuando entren los tengan, de lo que es Ojalá, posible obtener de las redes. sí, ojalá se pueda. También mencionaron al inicio a Gardner. ¿Cómo es Sí. que contribuye a estos principios? Bueno, Gartner, ustedes saben que trabaja las siete inteligencias. Gartner y Perkins son los fundadores del proyecto Cero. Gartner es más conocido que Perkins, debo decir. Eh, Creo que cuando se habla de todas las inteligencias, los cambios de representación es una forma de inteligencia, digamos, la palabra es otra forma de inteligencia, no solamente la palabra escrita, sino la oral. La creatividad, cuando uno les pide a los estudiantes que piensen ellos, qué preguntas, eh, sí, igual todo está relacionado. creo que Garner también tiene como muchas entrevistas en las que habla de la comprensión profunda y ahí Sí. te das cuenta de que trabajan juntos. Hay un video justamente en el que le preguntan cuándo alguien aprende algo y él habla de que para aprender hay que comprender en profundidad y habla de esto, de las competencias, de lo que hago con lo que aprendo, de de esta decisión de, como docentes, no convencernos de que porque alguien define algo lo comprendió, sino que tiene que hacer cosas con eso que aprende y bueno, la verdad que ahí te das cuenta que están súper conectados. Tal cual. Sí. Dice una pregunta, ¿los autores respaldan el enfoque por indagación? Absolutamente. Sí, Ujú. No hay una disociación. no. Inclusive en el libro, bueno, yo soy, bueno, era una seguidora de Melina Furman, y justamente cuando ella habla y menciona esto de aprenderle gigantes, ¿no? Digamos como con sus grandes autores, sus grandes referentes teóricos, ella menciona a Perkins es uno, Garner también, inclusive a los autores que también, estos otros Perkins, por ejemplo, menciona, también están citados por ellos. Así que la verdad que no hay algo ilógico, digamos, todo tiene una coherencia interna tan bonita que vale la alegría de tener estos libros, pero como libros de referencia. Yo siempre le digo, nosotros somos muy ñoños con la Miriam, pero tenemos estos libros con miles de marquitas y que son libros que viven con nosotros acá al lado nuestro porque realmente dan luz. Y cuando uno como que se empieza a perder es como cuando les den los objetivos, ¿no? Por acá venía, ¿no? Y la verdad que sí, el Bueno, hay aprendizaje alguien que dice, la plataforma, no sé si se refiere a la plataforma de FED, es libre. Esa es de las Sí. grandes ventajas que tiene FED, no solamente la calidad, sino el acceso.
Em, Aquí está y una hay pregunta alguna pregunta antes que interesante. algo de la neurociencia. Sí, dice, ¿qué se podría decir si hoy en día se dice que desde la neurociencias es un neuromito? Esto de los estilos de aprendizaje. Sí, es cierto, pero bueno, nosotros no hablamos mucho de los estilos de aprendizaje, sino que lo que damos son como ingredientes para lograr un aprendizaje profundo, que no tiene que estar todo presente en una misma clase, ¿no? Tiene que ver con esto de ofrecer en el aula distintas opciones de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué relación hay entre las simulaciones FED y el STEAM con A? Mm, Wow, un montón. sí. Bueno, lo que pasa es que si nos metemos en este tema, podemos demorarnos, porque uno puede ser STEM, más activo, depende de dónde, en qué país está parado, si estamos parados en Europa o si estamos parados en Latinoamérica. Y esa A puede significar muchas cosas. Yo creo que, o a mí me gustaría dejar como idea, que lo importante cuando uno habla de STEM, es la interdisciplina. ¿No? No quedarnos en nuestra disciplina cerrada, sino sacarla, es decir, ¿qué de esto se usa en música? ¿Cómo puedo unir esto al arte, a la historia, digamos? Esa para mí es la potencia de las siglas STEAM o STEM. Y que justamente estos autores hacen como mucho hincapié en esta articulación, vinculación con digamos, lo transversal. Justamente cuando nosotros, si hay alguna discusión que se dio en ese campo STEM, es justamente el lugar del arte, y el arte no puede estar alejado de nada, y Perkins lo hace explícito en su libro. Todos los ejemplos tienen que ver con salirse de los bordes y pensar que un fenómeno es complejo y que nosotros lo desarmamos para entenderlo, pero que necesitamos jugar el juego completo de entender el todo, ¿no? Y bueno, y ahí crear partes accesibles. Así que sí, Sí. justamente hay mucha Él relación. dice, como al final del libro, dice, espero haber aportado, dice, a a un esbozo general de aprendizaje. Porque si bien acá lo estamos un poco orientando a FED y al aprendizaje de las ciencias naturales y la matemática, estos principios son generales, se aplican a la música, se aplican a lo que Historia. yo quiera. Bueno. ¿Alguna palabra, Eugenia, para concluir? Bueno, la verdad que esperamos que esto haya sido en algún punto interesante para ustedes, pero que no como una nueva información, sino que impacte en la práctica de todos los días. Yo creo que si hay algo poderoso de la docencia es que tenemos como un laboratorio in situ en nuestras aulas y podemos mañana mismo empezar a pensar cosas y crear, y la verdad que en eso somos súper poderosos porque sí somos agentes de cambio, y a pesar de todo lo que puede estar pasando, nosotros seguimos enamorados de nuestros estudiantes, y por eso con Miriam compartimos este amor de seguir acompañando la formación docente con el respeto que implica la labor tan honorable. Así que gracias a todos por participar, y bueno, ha sido un placer poder compartir esto que nos apasiona tanto. Y gracias, Aleli. Gracias a ti, Miriam. No, solamente pensando en aquellos docentes nobles, aquellos que están recién empezando, aquellos que acaban de decir, me estoy acercando a FED por primera vez. No lo abandonen, porque realmente que ojalá este webinar sirva para acercar más a estos docentes nobles, que se acerquen a FED, porque se van a sorprender con las cosas que van a poder hacer con los estudiantes, que se acerquen a FED, a la página, a las redes. Hay muchos webinars de altísima calidad previos a los nuestros que les puede ayudar a profundizar, a pensar, a obtener la experiencia de otros no tan nobles, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias a las dos. Siempre aprendo muchísimo de ustedes. Me encanta toda la información que nos traen a las webinar y manejar esta parte teórica que a veces nos falta a muchos. Con lo práctico de las simulaciones, eso es muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Por ahí están preguntando dónde se ve el material. Ya les mandé la liga donde están las simulaciones y en el área de, hay que registrarse, por favor. Si te registras, nos ayudas más todavía. Ahí vas a encontrar documentos
para que puedas revisarlo en la sección de cada una de las simulaciones. Viene una sección donde te dan información de cómo funciona la simulación y nos comparten varios compañeros, varios colegas, algunas propuestas de estrategia. Pues esto es todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Nos Gracias. vemos el 18 de marzo también con una Fed Fellow que va a estar con nosotros, Lady. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo 18 de marzo.